Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al... ¿Qué tal, amigos queridos? ¿Qué tal, familia hermosa de Valora Radio? Soy tu amiga Lucibón. Muchísimas gracias por estar conmigo como cada miércoles en tu programa, La Alegría del Amor. De verdad, gracias de todo corazón. Gracias porque en muchas partes es la hora de la comida, entonces gracias por comer conmigo. Y bueno, en los programas pasados te hemos pedido que nos regales estrellas, pero algo está sucediendo con ese formato, entonces no nos dejes de apoyar pues, a este ministerio para seguir llevando la buena nueva, esperanza, todo este amor que tú y yo tenemos por Papá Dios. Entonces, en cualquier momento, en los comentarios te vamos a poner la cuenta de Valora Radio para que nos dones y podamos seguir iluminando vidas con tu aportación. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente a Papá Dios, porque hoy también tenemos una súper invitada, ay, mi Marianita Barragán. Bueno, ahorita vamos a platicar de su súper historia. Es una historia de Dios, de amor, de perdón, de nuestra madre. ¡Oh! Está lo máximo. Entonces, la verdad es que yo me siento súper honrada de que el Espíritu Santo nos haya utilizado este programa de Valora para que ella venga y escuches todo lo que te va a platicar. ¡Ay, te va a encantar! Y bueno, mi Marianita, ya estás con nosotros, Marianita. Hola, Muchísimas gracias. ¿cómo estás, Lucibón? Feliz de tenerte. O sea, Pues ¿cómo te explico? Yo muy contenta de estar contigo y gracias por la invitación de Valora Radio. Y bueno, pues a todos los que nos están escuchando, pues bueno, estos no son, son diosidencias, por algo estamos aquí en este momento, en esta hora, y por algo las personas que van a escuchar el testimonio, pues todo es para la gloria de Dios. Qué maravilla. Dijiste la hora y se me puso la piel chinita. Es que es la hora de la misericordia. Sí, la hora de la misericordia. De esa misericordia que tú y yo recibimos de Papá Dios y que ahora nos compete seguirla compartiendo. Y, ay, no, yo no voy a hablar de mí. Eres tú, Mariana. Les voy a platicar rapidísimo cómo conocí a Marianita. Yo vivía en otra ciudad de la que vivo ahora. Estamos en directo. Acuérdense que estamos en vivo. Es que manden sus mensajes, etc. De repente la señal anda así como borrachilla, ¿sabe cómo? Entonces, pero no importa, paciencia. La conocí, fue a platicar su historia de vida, el testimonio de Dios con ella hace unos años atrás, y de verdad es que desde que la vi me cautivó. O sea, de verdad, de esos corazones, los corazones que viven en Cristo se reconocen, y eso es maravilloso. Y Mariana y yo, lejos de ser perfectas y dejar de ser pecador, no, nada que ver, pero esos corazones que se unen. Entonces la conocí, de inmediato fui con ella, me presenté, y bueno, desde entonces la admiro todo lo que Dios ha hecho en ella, admiro su tenacidad, ese deseo de seguir aquí adelante, dando el testimonio del amor de Dios. En algún momento Marianita me permitió escribir un artículo acerca de su historia de vida en Aleteia, que si lo buscan en Aleteia lo van a encontrar. Bueno, yo estoy fascinada contigo, de verdad. Eres así como que una naranja que no se acaba de exprimir. Tienes tanto que platicar. Pero cuéntanos, Marianita, yo te conozco y puedo hablar mucho de ti. Cuéntanos quién eres, algo de tu infancia, de dónde vienes, etc. Bueno, primero, bueno, quiero empezar a contar mi testimonio que, bueno, pues la verdad es que yo siento que, bueno, soy un milagro del amor de Dios. Que a pesar de las adversidades, a pesar de los momentos difíciles que cada uno puede vivir en su vida, esos momentos pueden ser de crecimiento y aprendizaje. Depende cómo uno vea el escenario. Y entonces, de esos momentos tan difíciles, que a veces en ese momento no lo puedes ver, puede salir una gran obra, que es la obra de Dios, ¿no? Entonces, yo creo que todos tenemos una historia que contar. Todos tenemos momentos buenos, malos, pero cuando Dios permite algo, es siempre para algo no bueno, buenísimo, porque es cambiar y transformar vidas,
transformar corazones. Y entonces, para mí, Dios, a pesar de estar en una silla de ruedas, pues Dios me levantó enfrente de la reconciliación y del amor y la misericordia. Y bueno, pues yo soy la menor de 3 hermanos. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 1 año de edad. Yo estaba muy chiquita, pero realmente, pues bueno, yo nunca tuve una familia unida. Desde chiquitita como que yo no entendía porque mi hermano se fue a vivir con mi papá y mi hermana y yo con mi mamá. Y yo no entendía por qué mis hermanos estábamos separados, por qué veía a mi papá y a mi hermano cada 15 días, o sea, y por qué yo veía a mis amigas que, pues, cuando me iba a comer con ellas de chiquita, pues estaba toda la familia unida y decía, por qué yo no pude tener eso, ¿no? Y entonces, bueno, pues te das cuenta de que, bueno, en esos momentos pues también tienes vacíos, porque luego pues te das cuenta que no se llevan bien tu papá y tu mamá y hay resentimientos. Pero bueno, eh, la verdad es que yo, gracias a Dios, tengo mi abuelita, que es como el pilar de mi familia, que en paz descanse, pues ella siempre fue como un instrumento fundamental en todo esto, porque ella siempre nos hablaba del amor de Dios, nos hablaba del Espíritu Santo, de la Virgen, y nos contaba algunas historias increíbles, y la verdad nos encantaba estar con ella. Los domingos siempre íbamos a misa, toda la familia, desayunábamos, comíamos el domingo, entonces como que era familiar. Y entonces, para mí, ella, no nada más lo que ella decía, sino su actitud, su ejemplo, para mí era así como, wow, qué mujer, qué abuelita tan maravillosa me mandó Dios. Y yo creo que ella dejó una semilla en mi corazón que después, pues, dio frutos. Y bueno, pues en mi adolescencia, la verdad es que fue una adolescencia muy padre. La verdad, yo iba en una escuela católica de puras mujeres, entonces ahí conocí a mis grandes amigas, digo, tengo más, gracias a Dios, pero yo siempre me la pasaba, a mí lo que más me gustaba era bailar. Yo todo el día bailaba y bailaba y bailaba, oía música, como que era lo que más me gustaba. Y para mí como que la escuela era diversión total, divertirme, pasármela bien, estar con mis amigas. Este, con mi mamá me llevaba súper bien, era una amistad increíble, le podíamos contar todo, nos daba buenos consejos, siempre nos decía pues que nos diéramos a respetar, que nos cuidáramos, que realmente nos ponía reglas que a veces teníamos que cumplir, porque si no, pues decía, pues a tal hora tienes que llegar, porque si no, después no te van a valorar. Y entonces, como que siempre había una relación muy padre con mi mamá. Era una mujer con carácter, era una mujer maravillosa y sobre todo que había mucha comunicación, que es lo que a veces falta ahora, ¿no? Que yo cuando a veces veo a los padres que no se comunican, digo, ay, no, o sea, qué tristeza. Hay tanto que poderle contar a tu papá, a tu mamá, bueno, y sobre todo sacar esos buenos consejos y ser una familia realmente unida. O sea, la verdad es que para mí fue una adolescencia muy padre. Con mis hermanos, pues me llevo súper bien. Y con mi papá, pues lo veía cada 15 días. Y la verdad es que todo iba de maravilla. Hasta que yo, cuando tenía 21 años, mi mamá nos da una muy mala noticia y nos dice que tiene cáncer. Y entonces que estaba muy avanzado. Y entonces cuando me dijo esa palabra, yo dije, no, o sea, no, mi mamá no se puede morir. A pesar de que yo iba a una escuela católica y todo eso, yo en la adolescencia como que perdí todo, ya no rezaba, ya realmente pues yo no iba a misa, solo cuando había bautizos así, pero realmente no tenía un contacto directo así con Dios, como que para mí Dios estaba en el cielo y nada más. Y en ese momento como que me acuerdo de Dios y le dije, tú no me puedes quitar a mi mamá porque tú sabes que es lo que más amo en mi vida. Que tú es la persona que no podría vivir sin ella. Y entonces mi hermano se fue a vivir con nosotros y vivimos momentos muy padres de viajar, de platicar. Y ella tuvo un encuentro con Dios, con Jesús, y transformó su vida impresionante, porque
yo la veía, a pesar de esa enfermedad, la veía con una paz inimaginable, la veías siempre contenta, ella siempre le gustaba, empezó a rezar el rosario, y yo decía, ¿cómo puede mi mamá estar tan bien después de que está enferma? O sea, como que no entendía. Tuvo un momento difícil que recuerdo que mi mamá me dijo un día que quería que le cortara el pelo porque no quería ver cómo se le caía el pelo en las quimioterapias. Y Ujú. yo le dije, no, mamá, yo no te puedo hacer eso. Me dice, no, por favor, ayúdame porque prefiero hacerlo ahorita y no verlo, o sea, en el momento de esta enfermedad. Y entonces yo le estaba cortando el pelo y yo veía cómo se le caía su pelo, y yo tenía un nudo en la garganta, yo quería llorar, y, y cuando ya veo que la dejé pelona, se voltea y me dice, Mariana, estas cosas son efímeras, lo más importante es lo que hay en tu corazón. Y ella la veía sonriente, y entonces yo decía, wow, o sea, porque aparte mi mamá era muy vanidosa, pero yo Ujú. también soy un poco vanidosa, ¿verdad? Pero así como que mi mamá me dio unas lecciones muy fuertes de lo que era la enfermedad, porque ella, pues, yo nunca la vi llorar, nunca la vi quejarse. Es más, cuando mi familia y todos la íbamos a ver, ella es la que nos daba el Clava, ejemplo ¿no? de lo que era la oración y nos ponía a rezar a todos. Y ella era la que nos daba la fuerza y yo no comprendía esto. Ujú. Entonces, y yo me enojaba con Dios y con Jesús, le decía, yo quiero que mi mamá esté viva, Ujú. porque aparte me acuerdo que yo me dormía un día con mi mamá y yo abrí la Biblia y en ese momento decía que Jesús daba vista a los ciegos y hacía caminar a los paralíticos. Entonces yo le decía, ya ves, tú haces milagros, o sea, tú haces milagros y yo tengo fe y sé que mi mamá va a estar bien. Pero en ese momento yo no veía que sí estaba haciendo un milagro en la vida de mi madre, porque mi madre se entregó completamente a la voluntad de Dios Ujú. y realmente ella murió con después de 3 años ella falleció, estábamos mis hermanos, no, bueno, mi familia todos, llegó mi hermano y a la hora que abraza a mi hermano, ella muere. Y entonces, pues para nosotros fue realmente un momento muy difícil, fue algo devastador. Realmente yo no había sentido tanto dolor en mi vida como ese momento. Y yo decía, pues, mi mamá ya no está aquí. Y fue realmente una tristeza profunda en mi corazón. Mi mamá nos dejó una casa, decidimos mis hermanos y yo vivir en esa casa. Y entonces yo llegaba a la casa y como que ya no había la persona que me daba consejos, la que estaba siempre alegre, como que sentía una soledad muy fuerte. Y yo la verdad es que ese momento yo no supe cómo enfrentarlo Mm. y lo empecé a evadir. Ujú. Yo no quería sufrir y entonces empecé a evadirlo y empecé a tener excesos en Ujú. mi vida. Yo no quería estar en mi casa y entonces yo trabajaba y entonces yo salía desde muy temprano y hacía eh, compromisos con amigas, con amigos y llegaba tarde y así empezaba, porque lo que menos quería era estar en la casa. Pero después yo empecé como que a tomar más, empecé a tener excesos, quería divertirme, quería olvidarme de lo que estaba pasando. Yo lo que quería era el efecto del alcohol, porque ni siquiera en ese momento me gustaba, y entonces ya era tomar lo que había en la mesa, era Ujú. combinar de tequila, luego el vodka, así un chorro de cosas, y entonces llega un momento donde yo ya perdía mi voluntad. Ujú. Y entonces empezaba realmente, pues yo creo que hice muchas cosas malas cuando pues estaba con este efecto del alcohol. Ahorita déjame, muchas cosas que se me vienen antes de ahora es que sigamos Ajá, a todo lo demás. Es cierto, hiciste lo que sabías hacer en ese momento y estoy segura que a la luz de la distancia ahora ves que efectivamente Jesús escuchó tus oraciones y que Jesús sí sanó a tu mamá de la forma que convenía sanarla, porque estoy segura claro, que al cielo entró perfectamente sí, pura y así con los brazos abiertos y totalmente. me maravilla, bendito tiempo que he salido de Dios, como hoy lo puedes ver a la distancia,
que sí te dejó preparada, o sea, de alguna manera sí te dejó preparada, incluso hasta con nuestra madre, porque ese amor que tienes por María es impresionante Sí, y es el reflejo del amor de tu mamá y era obvio que sucediera lo que tenía que suceder cuando tu báculo, lo que era, representaba toda tu familia, digamos que tu apego seguro, o sea, ya no existía claro, físicamente hablando. Entonces, exactamente. en ese momento ya no había una persona adulta a tu lado que te hiciera ese como acompañamiento espiritual, a quien tú pudieras llegar y que no únicamente te mandara a rezar, era necesario tener ese acompañamiento, no lo tuviste. Mm, mm. Sí, no lo tuve porque aparte pues era también era porque éramos así como que todo el día nos apapachábamos, nos decíamos cuánto nos amábamos, o sea, eran tantas cosas que perdí en ese momento y entonces pues te digo, estuve en excesos, tenía relaciones con un novio, con otro, experimenté con las drogas, digo, no que era ni alcohol ni drogadita, sino simplemente era como experimentar, experimentar y experimentar y experimentar, porque yo estaba en esa búsqueda de encontrar la felicidad en las cosas del mundo. Ujú. Pero yo me daba cuenta que pues cada vez yo me sentía más vacía, que realmente no estaba bien. Y entonces, en una relación que yo tuve, bueno, estábamos en mi casa y como pues no había nadie que te dijera nada, ni a qué horas tienes que llegar, yo vivía pues ahora sí que home alone, o sea, yo hacía lo que quería y estábamos aquí varios amigos y una amiga dijo, oye, pues que quieren probar una droga que se llama éxtasis. Y dijimos, sí, claro, ¿por qué no? No sabes qué padre es, que es muy, la música la sientes increíble y todo eso. Y yo cuando me dijeron la música, pues dije, a ver, pues vamos a probarla, ¿no? Y entonces me acuerdo que, pues, la verdad, sí me gustó esa droga. Me acuerdo que nos fuimos de antro en antro en antro y cada vez que yo salía era con los amigos y con mi novio en ese momento, pues era meternos unas tachas y así iba mi vida hasta que después ya un momento como que me dio miedo y dije, no, o sea, deja eso, ¿no? Deja eso porque no sabes, pues, cómo pueda acabar, ¿no? Porque realmente pues todas estas cosas eh, pues te hacen un mal, es un mal que te destruyes, es como que te lleva a la muerte, o sea, te va metiendo poco a poco en un fondo, en un hoyo donde a veces ya no hay salida. Y Ujú, entonces ujú. como que siempre tuve eso de que no, o sea, déjalo. Y entonces, bueno, pues yo seguía, andaba con esta persona y cuando un día yo me acuerdo que me despierto y en eso yo siento náuseas y mareos. Y entonces en ese momento voy al baño y en eso como que digo, estoy embarazada. Y, y me hice la prueba y sale positivo. Y entonces estaba con mi novio en ese momento y entonces digo, ¿qué hacemos? Cuando estás en ese momento de tu adolescencia, se puede decir que yo tenía como 23 años y pues la verdad pues no lo tienes planeado y lo único que piensas es cosas malas, qué voy a hacer, cómo lo voy a mantener, va a cambiar mi futuro, qué van a decir los demás, qué va a decir mi papá, entonces te entra un miedo espantoso. Y yo, me dice esta persona, me dijo, mira, hay dos opciones, una, casarnos o abortar. Y la verdad es que casarnos no me pasó por la mente porque realmente era una relación donde él y yo no estábamos bien. Y le dije yo a él, ¿cómo es abortar? En ese momento no se hablaba tanto del aborto. Ujú. Y me dijo, no, no te preocupes, nos dimos cuenta rapidísimo, no pasa nada, son células, si quieres vamos mañana al doctor y a ver qué nos dice. Y entre más rápido, mejor. Y entonces al día siguiente yo voy con el doctor no me hizo ningún ultrasonido y me dijo lo mismo, son células, no pasa nada, entre más rápido mejor, mañana vente a las 9 de la mañana, vas a estar 2 horas y después te puedes ir a tu casa, como si fuera a sacarte una muela. Ujú, ujú. Y entonces, entre más rápido, mejor. Entonces me presenté a las 9 de la mañana, me provocan el aborto y cuando yo despierto, lo primero que hago es llorar. Empecé a llorar porque sentí un vacío muy grande en mi corazón, como que sabía que algo había hecho mal y en ese momento como que lo quiero evadir también
Y digo, no, no llores. O sea, no hiciste nada de malo, no hay vida, son células, no hiciste nada de malo. Y entonces como que lo quise esconder en el fondo de mi corazón y ya no quise acordar más de eso. Y después, bueno, pues yo corté con esta persona y yo seguía en esa búsqueda de dónde está la felicidad. Yo decía, bueno, es que la vida no puede ser nada más esto, o sea, el salir, el divertirte y todo eso, que eso, bueno, no está mal. Simplemente yo decía, tiene que haber algo más profundo en esta vida, ¿no? Y entonces es como que no encontraba yo, es más, me metía en cosas de cartas, del horóscopo, de todo eso, del New Age. Entonces, porque quería que me dijeran que mi futuro va a ser maravilloso, ya sabes. Entonces, como que yo estaba ya metida en una vida realmente Laberinto, sí, ya sé. sí, superficial y nada bueno. Y después, cuando yo tenía 24 años, pasó un tiempo cuando yo trabajaba en una tienda de decoración. Yo iba al cine con los amigos y en eso a las 7 de la noche, yo me subo en la parte trasera del coche y en ese momento yo sentí como que una presencia afuera. Y entonces cuando yo volteo, veo que hay una persona que se alza su saco y en eso tiene una pistola y una escopeta. Mi amigo que estaba al lado mío también se da cuenta y en ese momento él grita, agáchense. En ese momento nos agachamos y en eso oigo el disparo y cuando ya dispara, yo en ese momento pierdo el equilibrio, me voy de lado, ya no sentía mis manos, no sentía mis piernas, ya no sentía absolutamente nada y yo le decía a mis amigos, por favor, levántenme porque no sé lo que tengo, o sea, no puedo moverme. Entonces mis amigos me decían, Mariana, tranquila, vamos al hospital. Yo pensé que en ese momento que por el shock del disparo, yo estaba, no sé, como que no Ujú. sabía que me habían disparado, no sabía qué pasaba. Y entonces llegamos al hospital, me cargaron como pudieron porque yo ya no sentía nada. Y el doctor me empezó a tocar las piernas, me decía, ¿sientes? Decía que no sentía, las manos, no sentía nada de mi cuerpo. Ya en ese momento pues ya llegó mi papá, llegaron mis hermanos, mi familia. Y entonces el doctor en ese momento me dijo, oye, te voy a operar porque te voy a quitar la bala. Y entonces ahí me quedé así me dispararon. O sea, dije, wow. Y entonces, pero yo tenía como, estaba tranquila. Y yo le dije al doctor, ok. Y entonces el doctor le dijo a mi familia que pues yo nada más iba a mover el cuello, porque la bala pues había sido muy alta, o sea, exactamente me dio en el cuello. Y que no iba a mover mis brazos, no iba a mover nada. Y entonces mi familia estaba muy triste porque dijeron, Mariana no va a poder salir adelante. Ujú, ujú. Y entonces, bueno, pues pasa, me operan, estuve ¿cómo se llama? En terapia intensiva 2 semanas, realmente como que ahí pues no sabía qué pasaba. Y después, cuando me pasan a terapia media, me dicen le digo, pues, ¿qué pasó? O sea, cuéntame la historia, nos iban a asaltar, ¿por qué nos dispararon? Y entonces me cuentan que una persona, que esta persona que me había disparado, antes la había disparado a un policía, y cuando me disparó a mí, agarró un taxi, se fue al centro, a una farmacia de la Ciudad de México, y en eso asaltó la farmacia porque quería más droga, porque estaba drogadísimo, y en eso llegaron los policías y que le habían dado 9 balazos. Y entonces yo me quedé así como, dice, y está vivo. Y yo dije, ¿cómo vivo? Dije, no puede ser, o sea, 9 balazos, ¿cómo está vivo? Y entonces después llega el doctor y me dice, oye Mariana, pues quiero decirte que te lesionaron la médula, en las cervicales, en las C6, C7. Quiero decirte que nunca jamás vas a volver a caminar, vas a estar por el resto de tus días en una silla de ruedas y vas a depender de una persona para siempre. Ah, qué Y noticia. entonces, cuando me cuentan esas historias, estas noticias, yo la verdad es que lloré muchísimo. Me enojé con Dios porque le dije, ¿cómo es posible que esta persona esté viva después de 9 balazos? ¿Por qué no se murió?
O sea, yo le deseaba todo el mal a esta persona. Aparte, Estaba, mira, Marianita, te interrumpo. Es que aparte, ve todo el cuadro, yo que lo veo por fuera, venías de pérdida tras pérdida, y no estamos hablando de cosas leves, de que voy a perder mi casa, de pérdida de un núcleo familiar, de pérdida de una mamá y un papá juntos, de pérdida de la salud de tu madre, de pérdida de tu madre, de pérdida de un hijo, de pérdida de mi bienestar, de ajá, pérdida de mi salud. O sea, es obvia tu reacción. Es sí, sí, obvia, y sí, Dios la tiene contemplada porque de ese tamaño va a ser la misericordia que tenía para ti. claro, exactamente. Entonces, yo en ese momento, bueno, en el hospital yo me acuerdo que yo sentía mucha paz porque yo sentía como que mi mamá estaba dentro de mí, como que estaba actuando. Y la verdad es que, bueno, después de que salgo del hospital, me doy cuenta de cómo iba a ser mi situación. O sea, me di cuenta de que yo en ese momento, yo dije, pues ya mis esperanzas ya no hay, mis ilusiones se acabaron. Yo pensé que mi vida estaba totalmente perdida. Es más, decía, ¿qué voy a hacer de mi vida? O sea, ¿cómo voy a vivir una vida sin poderme mover, sin poder hacer lo que más me gustaba, que era bailar? Realmente fue un momento muy, muy, muy difícil porque estaba totalmente paralizada, Ujú, ujú, paralizada del cuerpo. ujú, Y pero, y fue algo muy fuerte cuando un abogado me dice, oye, Mariana, necesito que vayas a declarar y vayamos al ministerio porque necesito que declares y veas a esta persona que te disparó. Y entonces yo le dije, no, o sea, le dije, yo no quiero ver a la persona que me acaba de destruir mi vida, yo no quiero ni verlo, no quiero estar con él, lo odio con todo mi corazón, o sea, no me pidas eso, no lo, o sea, imagínate, le decía, ¿cómo voy a estar enfrente de mi agresor y que me ujú, acaba de dejar en una silla de ruedas? ujú. Y entonces él me decía, pues no hay de otra manera, o sea, tienes que ir porque si no lo van a meter a la cárcel. Y entonces, yo la verdad, tú no sabes ese fin de semana para mí lo que fue. Mm. Era, tenía miedo, tenía coraje, hay unos sentimientos muy feos hacia él y pues yo no quería hacerlo, pero bueno, lo tuve que hacer. Y en ese momento, cuando yo llego y lo veo a él en las rejas, pasó algo, un milagro maravilloso, que yo realmente para mí fue como, ¿cómo puede ser esto? Porque cuando lo tengo de cara a cara, todos mis sentimientos se cambiaron y se transformaron en compasión y misericordia y perdón por él. Y Ujú. entonces hace cuenta que yo estaba en shock porque yo me le quedaba viendo y en ese momento como que yo sentí que Jesús me decía, tú no conoces su historia, yo la conozco. Entonces, si quieres, perdónalo. Entonces, en ese momento, pues como ya me había cambiado mis sentimientos, pues yo dije, claro que lo perdono. Y entonces le dije a él, te perdono y el otro se quedó así como que no podía entender y él dijo, bueno, la verdad es que yo no quería dispararte a ti, yo quería disparar a la persona que iba manejando porque se me quedó viendo muy feo. Oh, Y entonces ahí me di cuenta lo que es la droga, cómo ujú. la droga se lleva consigo tu realidad y cómo realmente puede, pues cómo Desvirtúa todo. no, y Ujú, sí. cada decisión que uno toma en la vida, tanto como yo aborté, como él que pues se drogó y todo eso, las decisiones afectan a las demás personas, porque muchas veces le echamos la culpa a Dios por todo. Y la Ujú, verdad es que Dios nos da el libre albedrío y cada quien toma las decisiones. Y esas ujú, decisiones tienen consecuencias. Y ujú, entonces, pues realmente son cosas que pasan porque nosotros siempre a veces recurrimos a malas decisiones, al mal, al pecado, y eso no nos destruye no nada más a nosotros, sino a los demás. ujú, ujú, ujú. Entonces, pues ahí yo estaba muy agradecida con Dios, ahí yo estaba impactada de lo que Dios puede hacer en tu vida y realmente yo como que no sabía estas cosas y estaba realmente muy contenta de haberme liberado del odio.
Sí, sí. Estaba realmente muy agradecida porque cuando uno odia, pues realmente estás haciendo que tu corazón se vuelva duro, Ujú, todos los resentimientos, y entonces hay que perdonar siempre, 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 porque cuando tú perdonas, te das un regalo a ti ujú, misma, ujú, ujú. porque rompe las cadenas y entonces realmente yo estaba totalmente liberada, sanada, y entonces como que fue algo menos en mi vida de tener que luchar con con el odio, ¿no? Entonces dije, bueno, wow. Pero después de ahí pasó también algo padre porque mi abuelita, como te digo, era muy católica y muy creyente. Ella me regaló un libro de la Virgen de la Paz, de la Virgen de Medjugorje. Ujú. Yo realmente no la conocía, que es la que está aquí atrás. Las dos tenemos la imagen atrás. Así, Sí. mi madre hermosa. Y yo creía en la Virgen, pero que era madre de Dios, pero nada más. Y entonces mi abuelita me dijo, oye, lee este libro porque te va a ayudar muchísimo. Y entonces yo dije, sí, abuelita, muchísimas gracias, pero no lo leí y lo guardé en el cajón. A mí la verdad es que me daba flojera leer el libro de la Virgen o cualquier cosa espiritual, a pesar de lo que Dios había hecho en mi vida en ese momento. Y entonces me empezaron a hablar de la Virgen y que de la Virgen y de la Virgen. Y yo decía, bueno, ¿por qué me están hablando tanto de la Virgen, no? Y entonces te quiero contar que es chistoso como Dios y la Virgen. Ya en ese momento yo, bueno, ahorita voy a contar cómo fue mi proceso de discapacidad, pero en ese momento pues hubo una persona que estaba en un lugar, en un antro, y se sentó y me dijo, oye, ¿has hablado de la Virgen de la Paz? Y yo, ¿cómo? Y me dice, le dije, mi abuelita me regaló un libro. Me dijo, ¿sabes qué? Yo acabo de ir a Medjugorje, léelo, te va a ir muy bien, te va a gustar, no sé qué, mucho gusto, no sé qué. Se levantó y se fue. Y yo dije, esto no es normal. O sea, que un chavo te hable de un En antro de un la Virgen de antro. la Paz. O sea, Sí. dices, Donde hay el no, tun, tun, tun. sí, Me sí, quedo sí, así. de la Virgen de la Paz. Y yo dije, bueno, pues lo voy a leer. Y entonces, en ese momento que yo lo estaba leyendo, la verdad es que yo viví un proceso muy difícil. Muchas veces, cuando vivimos momentos difíciles, son procesos que a veces pensamos que nunca vamos a ver la luz, pensamos que no vamos a salir de esta, pensamos, todo lo vemos negro, pero no, o sea, es como dije al principio, Dios va actuando, va actuando, va actuando, sin darte cuenta, va actuando. Y aunque yo para mí era muy difícil el no poder ni siquiera a veces comer sola, el no poderme vestirme sola, o sea, era todo, bueno, sigo teniendo a alguien que me ayuda, pero fue un cambio de 180 grados. Y entonces sí hubo depresión por muchos años, me deprimía al salir y no al ver que mis amigas bailaban y yo ya no bailaba. Ya las personas ya no eran la Mariana, la guapa, la que la seguían, sino pues era la Mariana, la que está en silla de ruedas, la que la gente a veces no sabía cómo acercarse a mí. Realmente cuando me enseñaron cómo me tenía que vestir, porque bueno, o sea, mis manos, pues no tengo mucha fuerza en mis manos, y me tardaba en vestirme 40 minutos, y entonces era decir, híjole, ¿cómo antes todo lo haces en un segundo, y el otro? Y ahora para mí era horas, horas, y a veces son cosas que a veces ni valoramos tampoco, ¿no? Entonces, como a veces teniendo todo tu cuerpo bien, no puedes encontrar la felicidad, ¿no? O sea, no lo valoras. Y entonces, pues sí, fue un proceso de lucha. Mis problemas se volvieron retos, mis obstáculos, enseñanzas. Qué belleza. Fue día a día, día a día, día, luchar, luchar, luchar. Pues sí, para mí el llorar es una sanación increíble. Y en ese momento, cuando yo leí este libro de la Virgen, pues sentí como que una conexión, un vínculo de madre a hija, padrísimo. Y yo le contaba todo a la Virgen, yo lloraba con la Virgen, yo le decía que me diera las fuerzas y me di cuenta lo importante que es rezar el rosario. O sea, en ese momento dije, el rosario, cuando decían
puedes cambiar tu manera de vivir, puedes tener esa paz, pero esa paz verdadera la que Dios nos ofrece, que Jesús, ¿no? Que dices, la paz te dejo, la paz te doy, pero no es la paz del mundo, es una paz realmente verdadera. De Y fruto del Espíritu Santo, sí, sí, sí. exactamente, y entonces yo eso no lo había experimentado. Y empecé a tener mucho gozo en mi corazón. Y pues ya era el rosario todos los días, mi Madre Santísima, que ella fue la que me dio la gracia de sanar mi corazón de la muerte de mi madre. Y entonces yo digo que son dos en una, o sea, mi madre está, las dos, ¿me entiendes? Están juntas. Y después me invitan a un retiro de Nueva Vida. Mi tía Carmela, que también, que en paz descanse, he tenido muchos ángeles ahí que me ayudan. Y en este retiro de Nueva Vida, pues me empezaron a hablar del amor de Dios. Me empezaron a hablar del amor de Dios, de cómo me amaba, de cómo Él no me juzgaba, de cómo Él me quería incondicionalmente hasta el extremo, cómo realmente él es un buen padre. Él quiere la felicidad, que quería mi felicidad, que era su hija. Y un padre tan amoroso y tan misericordioso que lo único que él quiere es que seamos felices. Y entonces yo la verdad es que me sentí tan amada que yo decía, ¿qué es esto? Le digo, Dios no está en el cielo, está en mi corazón. Y entonces yo me acuerdo que yo lloraba, pero un llorar de alegría y de sentirme, pues, amadísima, así como era, y con todos mis defectos y con todos mis pecados y con toda mi miseria, que Él me amaba tal cual era. Y entonces yo estaba feliz en ese retiro, pero después me hablan del pecado, me hablan del pecado y también empiezo a sentir todo eso que yo había hecho mal, cómo había dejado a Dios, cómo me había apartado de Él, cómo había tomado muy malas decisiones y sobre todo me vino en mi corazón el aborto. O sea, me di cuenta que sí había vida y que yo había matado a mi bebé. Para mí ese momento fue muy difícil de darme cuenta de la realidad de lo que yo había hecho, de esa mala decisión por mi egoísmo, porque solo pensé en mí, no pensé en que Dios era que te da la vida y que estamos aquí porque Él así lo quiso, porque así lo decidió y me hizo ver que sí hay vida desde el momento de la concepción. Entonces, pues también empecé a llorar, pero de dolor. Ahora era el dolor, la cruz. Un dolor de atrición le llamamos, que no es tanto me duele, perdón, de contrición. Que me duele haberte ofendido, Señor, porque no te lo merecías. O sea, no me duele por el miedo de qué me vas a hacer. No. Es contrito, me duele, y ahorita que lo veo así, Mariana, cortaste porque no sabías, la verdad, no sabías más allá. Sin embargo, Dios salió a tu rescate y dijo, a esta, mi hija, no me la matan y paz te salva. Y te da esa capacidad de la misma misericordia que tú experimentaste de Dios hacia ti, de tú dársela a tu agresor. O sea, eso me parece el milagro de milagros. O sea, claro. qué amada eres. No, y así es Dios con todos nosotros, ¿no? O sea, ¿cómo es posible cómo es cierto que Dios no se da cuenta de las cosas que hacemos? O sea, se da cuenta, pero cuando tú tienes un corazón arrepentido, Él te abre los brazos y te dice, hijita mía, no importa, yo te amo. Y entonces yo me confesé y sí sentí el perdón y el amor de Dios y me sentí muy amada por Él y me di cuenta de que realmente Dios es un Dios misericordioso. Y de ahí como que fue un antes y después de mi vida porque me di cuenta que yo no quería perder esa relación entre Dios, Padre, Jesús, el Espíritu Santo, la Virgen María, mi familia celestial. Y entonces yo dije, yo no puedo perder esto, yo no puedo perder esta paz, este gozo y sobre todo que me di cuenta que ellos tienen un plan tan grande en nuestras vidas que no es incomparable a nuestros planes.
Nuestros planes son realmente muy Humanos. humanos y que realmente no te dan a veces la felicidad, no Ujú, te dan la ujú. felicidad. Y entonces yo dije, yo no quiero perder esto y empecé a ir a misa todos los domingos, a confesarme, los sacramentos, la Eucaristía, mi comunidad de oración de rosario en mi casa y rezar el rosario. Y, y, y aunque yo seguía, no, o sea, no es que yo cambiara ya, yo sigo siendo imperfecta y pecadora y Gracias a todo eso. Dios, porque si no, no tenías vida. Sí. Sí, exactamente, pero también es un proceso. O sea, yo digo, es como dice la Virgen, es como una rosa que la tienes que ir poniéndole agua para que cada vez crezca, para que se mantenga firme y si la dejas, pues se muere. Y entonces cuando tú dejas todo esto, pues tú te apartas del amor de Dios. Ujú. Y entonces yo dije, no, yo soy, o sea, como que me dieron, yo creo que también la gracia de la perseverancia, porque a pesar de situaciones malas, yo sigo firme, o sea, entregándole a Dios mi vida, entregándole a Dios mi dolor, entregándole a Dios todo. Y entonces, pues la verdad que para mí ha sido increíble el haber encontrado el amor de Dios, porque pues yo antes, pues sí caminaba, sí bailaba, sí hacía todo, pero mi alma estaba paralizada. Mi alma estaba totalmente paralizada. Y entonces, cómo es importante a veces es tu alma que tu cuerpo. O sea, Ujú. si tu alma está mal, tu cuerpo está mal. Y Ujú. entonces, pues yo realmente con esto, pues Dios y la Virgen y bueno, mi familia celestial me han enseñado lo que realmente vale la pena, ¿no? Que es el servicio, el darte a los demás, el ofrecer tus sufrimientos, porque también digo, yo tuve un novio después de mi discapacidad y pues él me quiso como era, con esta silla de ruedas y yo decía, ay, qué padre, o sea, si puede alguien enamorarse de ti este, estando en una silla de ruedas. Pero él no creía en Dios. Ujú. Entonces había así como que ese de, ¿por qué rezas mucho? ¿Por qué vas a misa? ¿Por qué no sé qué? Y entonces, pero él al mismo tiempo sentía paz conmigo, pero es así contigo, siento paz. Y entonces, después de un tiempo de que no entendía por cómo yo podía sentir ese amor a Dios, pues él me dijo un día, pues yo quiero ir a un retiro. Después de 8 meses que estábamos andando, le dije, ¿en serio quieres ir? Me dijo, sí, quiero ir a un retiro. Lo llevé al retiro de Nueva Vida. Y entonces en el retiro él pues tuvo un encuentro increíble con Dios y decía, es que ahora sí, sí existe Dios y estaba muy contento y me acuerdo cuando llegó del retiro, se empezó a encontrar personas que él odiaba. Y entonces me decía, oye María, encontré esta persona y adivina que lo perdoné. Encontré esta persona y adivina que lo perdoné. Y así empezó como que, y estaba muy contento. Y ya después de un tiempo, él comulgó, se confesó todo, todo, todo. Y después de un momento, pues él tuvo un accidente, a él lo atropellaron Ujú. y él falleció. Y entonces ahí, aunque yo, o sea, fue un dolor muy grande de otra pérdida, Sí, claro. muy, muy grande, ya no fue enojarme con Dios, ya no fue alejarme de la oración, ya al contrario, dije, ora, métete más, o sea, ora más. Y entonces, pues me sentí, la verdad, muy agradecida con Dios que pues yo pude ser un instrumento Ujú. para la salvación de esta persona. Sí, es que me imagino a ese novio tuyo cuando tú estés en la presencia de Dios, al lado de mi Jesús, recibiéndote, porque Sí, su conversión, Dios te utilizó a ti. O sea, es que es maravilloso y me fascina cuando compartes tu historia de vida y que dice, Dios paró mis pies, dices, Dios paró mis piernas y puso a puso a caminar caminar mi mi alma. Y alma. es que es real, por fin aceptaste su vida, por fin estabas Exactamente. viviendo. Claro, no, sí, 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 yo creo que Dios me ha enseñado a que para tener uno paz hay que aceptar la voluntad de Dios. Y sí es importante, digo, es normal sentir tristeza,
a veces enojo, todo eso, pero nunca dejar la mirada y las manos en Dios, en Jesús y en la Virgen y el Espíritu Santo, Ujú, porque son ujú, los únicos que nos pueden ayudar a estar bien, a tener paz a pesar de la adversidad, y que pues Él es un misterio, ¿me ujú, entiendes? O sea, muchas veces decimos el por qué, es el para qué. ujú, ujú, Yo nunca me hubiera imaginado que Dios iba a querer, o la Virgen y Jesús y el Espíritu Santo, que yo diera a dar testimonio. O sea, jamás en la vida yo pensé que yo iba a hablarle a la gente, cuando para mí me daba pánico escénico hablar a las personas, y que nunca iba a poder, o sea, nunca imaginé que yo iba a poder contar mi historia y contar todo lo que yo hice, o sea, jamás. ujú, Y entonces Dios te va sorprendiendo cómo Él tiene un plan para cada uno de nosotros, y cómo todos tenemos una misión y una vocación en este mundo. ujú, O ujú, sea, porque yo digo, sí, o sea, cada quien tiene una vocación de casarse, o la familia, el otro, pero no, hay una vocación más importante, que es el poder ser discípulos portadores de la paz, de la conversión, para que los demás se salven, ujú. que eso es lo Exacto. más importante, la salvación de las almas. Es nuestra vocación a Y la en, santidad o sea, lo veo claro en tu historia de vida, Mariana, cómo eh, tú, esa capacidad diferente que tienes de andar por la vida, digamos, la conviertes en oración, porque está entregada a Dios, y todo aquello que entregamos a Dios, todo nuestro trabajo, se convierte en oración. Y ya casi vamos a terminar, Mariana, pero recuerdo que en sí, algún momento me comentaste, para nuestros hermanos, nuestras hermanas, que hayan pasado por esa experiencia del aborto, pasaste por un proceso de sanación, hubo un retiro, hubo un encuentro con ese bebé. ¿Cómo podría ser, cómo le podrían hacer ellos también para que de verdad sientan ese perdón auténtico que Dios ya se los dio? Lo que falta es que ellos se vayan perdonando, ¿no? Que claro. es real, que Dios te va a perdonar absolutamente las peores porquerías cuando llegas con un corazón contrito. Ajá, después de todo esto, yo llevaba ya 13 años sufriendo en silencio por el aborto. Fue un dolor enorme, que yo no podía liberarme de este dolor, a pesar de yo ir a misa, a pesar de yo estar en oración. Había algo en mi corazón, porque yo no me perdonaba. Yo no me perdonaba por lo que había hecho. Entonces yo sufrí en silencio. Yo lloraba con la Virgen, le decía, por favor, ayúdame, porque de veras no aguanto este dolor. Porque cuando tú abortas, hay sentimientos en tu corazón de tristeza, de ira, de enojo, depresión, porque pues como dice, Dios perdona todo, los hombres a veces, la naturaleza nunca. Nunca. Entonces, la naturaleza te lo va a cobrar. Y por eso a veces hay ese odio que tienes, es por algo. Ujú, Y entonces yo sufría y sufría y sufría y sufría, y hasta que un momento donde yo entré a una capilla que se llama Los No Nacidos, y entonces habían ahí fotos de momentos de la concepción hasta el 9º mes. Yo me puse a rezar el rosario, iba con una tía que no sabía que había abortado, y con la persona que me ayuda, y yo estaba rezando el rosario, y en eso milagrosamente llegó un padre que tenía el don de sanación con unos peregrinos, y entonces dice el padre, yo no sé si aquí hay papás o mamás que hayan abortado, pero Dios sí lo sabe. Y entonces yo te pido que abras tu corazón y que dejes actuar al Espíritu Santo. Y puede ser que tú veas a tu bebé grande, chico, no sé, depende de Dios. Pero cuando lo veas, entrégaselo a María. Y entonces yo ahí quería berrear, quería llorar, y decía, no, no, yo ya no podía, y me daba pena, porque decía, las demás personas van a ver que yo aborté. Pero en ujú. ese momento ya no pude, empiezo a llorar, y el padre empieza con su oración de sanación. Yo tenía los ojos cerrados, y en eso yo no sé cómo veo a Jesús con un bebé en sus brazos, así de frente, y yo estaba impactada. Yo decía, ¿cómo? O sea, me lo estoy imaginando, estoy alucinando, ¿qué está pasando? Y después yo veo ese bebé en mis brazos. Y entonces, cuando lo veo en mis brazos, o sea, yo estoy viéndolo todo el tiempo así, y le empiezo a hablar. Y lo veía perfecto.
perfecto, sus manos, su cara, no, era hermoso. Y le empiezo a decir, perdóname, y empiezo a llorar, perdóname porque no te tuve, perdóname por mi egoísmo, perdóname, pero todo era perdón, 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 Ujú. y llorar, hasta que después oigo una voz muy dulce que me dice, mamá, ya no llores porque ya te perdoné. Uf. Y fue, bueno, ¿qué te puedo decir? La misericordia a través de Dios enorme, de la Sí. Virgen, Ujú. y yo le puse el nombre de María de la Luz y le dije a María de la Luz que ella me iba a iluminar para defender a los que no tienen voz, para ayudar a tantas mujeres que están sufriendo el síndrome posaborto y también papás. Y se han acercado muchas mujeres conmigo también del dolor que sienten Ujú. y que han sido sanadas. Y lo único que pueden hacer es abrirle el corazón, se acerquen a María, la Ujú. Virgen que sabe lo que es ser madre, Ujú. que murió Jesús a su hijo y que sabe el dolor Ujú. y que sabe que también pues cometemos errores y Dios es muy misericordioso y puede perdonar lo que sea. Ujú. Solo único que es entregárselo y pedir que les dé el don de la sanación y que recen el rosario. Que recen Sí, el sí. rosario para que puedan sanar y sobre todo cuando uno aborta hay que reparar. Ujú. Y la mejor manera de reparar es defender la vida. No Ujú. tener miedo, ir a las marchas y a capa y espada. Defender la vida siempre. Y hablar como tú de la verdad, porque la verdad es una, no es ni tuya ni mía, es una y es Él, el camino, la verdad y la vida. Mariana, Ajá. Mariana de mi corazón. Te quiero decir muchas cosas, pero sé que se me va a quebrar la voz. No, Gracias. no, Gracias de todo gracias. corazón, de verdad, por ser esta luz de esperanza para tantos, por ser heraldo de la esperanza, heraldo de la vida. Gracias, No, Señor, por rescatarte de esa bala sí, y por haber hecho volar tu alma, así como lo está haciendo ahora, de verdad. Te quiero, yo te admiro. también, yo también. Gracias por ser mi amiga y lo sabes de corazón, te lo digo. Y gracias, ya no tengo más que No, decirte, Mariana, de verdad yo sé que has tocado muchos, muchos, muchos corazones y mi gente linda, mi familia de Valora Radio, recuerden que Dios es el experto en abrir caminos cuando parece que todos están cerrados y que para Él sea toda la gloria. Tú y yo claro, toda trabajamos. la gloria al Padre, al Hijo y al Gracias, mi Espíritu Marianita. Santo. Así es. Amén. Mi gente linda, nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles, un 7 de octubre, Día de la Virgen del Rosario. No se desconecte porque saben que la barra de Valora continúa con un programa muy lindo, tips de mamá de 5 hijos. Y bueno, nos vemos la próxima semana y para Dios toda la honra y la gloria. Nos Exactamente, encontramos gracias. Te quiero mucho. Te quiero, Los quiero. Marianita. Gracias. Dios te Gracias. bendiga. Bye. Bye. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará, que con los pies en la tierra